Vamos a continuar con la jornada del día. Vamos a dar paso al panel 4, desde la perspectiva de género de la academia a la práctica en América Latina. Para el desarrollo de este panel nos acompañan Verónica Jaramillo Fonnegra, abogada, docente e investigadora, magíster en Derechos Humanos y doctora en Ciencias Sociales, especialista en género y migración del Consejo Nacional de Ciencia y Técnica Argentina, CONICET. Leticia Benedet, subdirectora del Instituto de la Mujer de Uruguay. Valeria España, del Ministerio de Desarrollo Social MIDES de Uruguay. Catalina Colorado Mesa, subdirectora poblacional del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, ISVIMED, de la Alcaldía de Medellín. Y Daniela Núñez Ruiz, coordinadora de gestión del conocimiento, ONU Hábitat, México, Cuba y Centroamérica. Este es un panel muy nutrido. Vamos a iniciar con Verónica Jaramillo Fonnegra. ¿Usted? Sí. No sé si tenemos ya aquí la… Bueno, un poco para emular la presentación de Diana, porque tiene mucho que ver todo con todo. Me presento, soy Verónica Jaramillo, soy colombiana que vive en Argentina hace 18 años, entonces soy una migrante en Argentina. Trabajo con mujeres migrantes ya hace muchos años y lo que vengo a presentarles hoy es solo como un pequeño compilado de hechos en los que a mí me parece que el rol de las mujeres migrantes en la Argentina, especialmente en el área metropolitana de Buenos Aires, ha sido fundamental para el acceso a la vivienda. ¿Cómo hemos construido desde distintos lugares y distintos enfoques este cúmulo de conocimientos? Desde las organizaciones sociales, desde la academia y también desde la política, desde la gestión, ¿no? Entonces, es importante que entendamos, en primer lugar, desde qué lugar hablamos para que podamos comprender cuáles son la suma de saberes que hay allí como en la construcción de nuestros relatos. Como buena académica traigo, prometo no mucho, un poco de contexto más teórico de por qué es útil utilizar las herramientas de la interseccionalidad en los análisis de género para el tema de la vivienda. Yo creo que los análisis de género nos traen, por lo menos, entre muchas cosas, pero 3 cosas específicas en este tema, y es lo territorial. Los análisis de género nos van a decir, cuando usted hable de una mujer, no hable de una mujer, hable de las mujeres. Y hable de las mujeres de un territorio específico, porque todas son distintas y todas van a tener un contexto diferente según el momento histórico, el color de piel, la etnia, la situación social, económica, la edad. Entonces, lo territorial y lo contextual va a ser muy importante en los análisis de género, y por eso es importante, cuando hablamos de vivienda, también tener ese contexto. ¿De dónde viene la gente que va a habitar esas viviendas? ¿Qué saberes tienen esas personas? ¿Qué saberes pueden sumar a nuestro lugar? Y además, ¿cuál es su historia? ¿Qué es lo necesario? Porque es necesario conocer la historia de la gente que viene, porque no es traigo gente y digo, estas migrantes son todas venezolanas y chao, sino que hay que identificar de qué regiones del país vienen, cómo se vive en esos lugares, si necesita un poquito más de abrigo porque por ahí les da frío o les da calor, qué necesita, cómo comen, qué saben hacer, cuáles son esos saberes que suman a esta comunidad. Y por eso los análisis de género y los análisis socioantropológicos nos ayudan a pensar qué es lo que nos suma a la nueva comunidad o la llegada de esas personas a esta nueva comunidad. Entonces, ese análisis territorial que los enfoques de género siempre nos llaman a tener, vuelven y nos proponen en el tema de la vivienda un revisitar las experiencias de las mujeres migrantes. Bueno, por supuesto, lo obvio, que es la idea de la interseccionalidad, que es este sistema enorme y que ya venimos hablando hace muchos años de
cómo se construye la desigualdad versus el poder, cuál es el lugar de poder y el lugar de la opresión en cada caso, cómo una mujer migrante puede estar vulnerable en un momento, pero llega a su comunidad y en su comunidad es una importante líder y allí la vulnerabilidad se diluye porque tiene poder de palabra y poder de convencer. Entonces, ese lugar de la vulnerabilidad, dónde está y cómo puede moverse, no es estático, no es que yo voy por la vida siendo vulnerable, sino que es el momento, la situación que me vulnerabiliza, el sistema opresor que me vulnerabiliza en ese momento específico, ¿no? Entonces, allí eso, también entender cuáles son nuestros lugares, nuestros momentos y las situaciones específicas como investigadoras, pero también como parte de sociedad civil, también como migrantes, cuál es ese rol en cada momento histórico que tengo y también, bueno, como funcionarios, funcionarias públicas, también entender ese rol, cuál es mi lugar de poder y mi lugar de opresora en algún momento determinado, ¿no? Entonces, también, eso también nos va a traer el enfoque desde el feminismo o desde la idea interseccional de cómo las políticas deben ser abordadas, es importante también entenderlo desde allí. Y después, una herramienta que para mí es muy importante es cómo las mujeres construimos a cada lugar donde vamos esta idea del mantenimiento de la vida, ¿no? En Argentina, muchas mujeres migrantes piensan que tenemos población, bueno, Argentina es un país con larga tradición migratoria, que tiene migrantes hace más de 100 años, política migratoria construida enorme y que ha tenido oleadas de personas de distintos países. Piensen que hoy la población más mayoritaria, la más recién llegada, la venezolana, pero tenemos población latinoamericana y europea de las oleadas pasadas, ¿no? Entonces hay un compendio de nacionalidades que llega al país y que trata de cohabitar esos espacios. Pero si lo pensamos hoy, solo es un 4% de la población. Lo que pasa es que está sobrerepresentada en estos lugares donde la vivienda escasea, ¿no? Entonces, ¿cómo está esa población en esos lugares? Pues, de alguna manera, en situaciones de desprotección, con falta de documentación, con falta de acceso a derechos y con una carga y un aprendizaje que tiene que ver con qué saben las personas que llegan a ese país de sus derechos y cómo los habitaban. Creo que la mañana Dominique mencionó que las personas venezolanas eran propietarias en su país, saben de su derecho, saben que existe la posibilidad de acceder y saben que pueden pelear por eso. Entonces, cuando llegan a un nuevo lugar y las personas de ese lugar no se consideran con derecho a tener una vivienda o no lo han visto como posibilidad porque es lejano, y ellas ya saben que podían tener ese derecho, hay una disputa, hay una construcción de conocimiento nuevo, y entonces en los discursos xenófobos de la región escuchamos mucho, ay, esos venezolanos tan pedigüeños, llegan y piden, y eso lo he escuchado mucho lo he visto mucho en las redes, y digo, claro, porque es que los venezolanos tuvieron un Estado que les dio derechos, y entonces cuando perdieron un montón de cosas, tuvieron que salir y se tuvieron que reeditar y llegan a nuestros países y se saben con derechos, vienen a exigir y a mostrarnos que nosotros también tenemos derechos y a ir con la lucha entre unos y otros para volver las ciudades mejores. Entonces, igualmente cada comunidad o cada grupo de humanos viene a buscar lo mismo en un nuevo país, vivir mejor, ¿no? O sea, no hay una cosa distinta para la migración, es tratar de vivir mejor. Entonces, el hábitat, la vivienda, se vuelve un derecho fundamental para esa mejor vida. ¿Cuál es la sensación que yo tengo después de hablar con muchas mujeres migrantes? Es que todas han dejado casas mejores en sus países de origen. Tanto las peruanas, tanto las venezolanas, tanto las bolivianas, tenían casas mejores en sus países de origen y llegan
a tratar de sobrevivir en peores condiciones. Y entonces eso es muy triste porque se quedan con el anhelo de lo que tenían y de lo que seguramente no van a poder volver a tener, ¿no? Entonces, ¿cómo construir una idea de que sí es posible mejorar los territorios? Es importante y eso es un poco lo que les vengo a mostrar. Y basta de teoría interseccional, pero un poco para entender esto era importante entrar en este debate. Aquí tenemos varios ejemplos de cómo las mujeres migrantes acompañaron los procesos de urbanización de las villas de Buenos Aires y del área metropolitana. Traigo varias fotos para mostrarles que son muy elocuentes. Ellas como un actor más, ¿no? No quiero decir que sean las protagonistas del cambio urbano, pero sí como un actor más que logró desde, primero, los comedores comunitarios, esa triple jornada laboral, poner en el radar de la política pública las necesidades de las mujeres migrantes también por el acceso a la tierra. Entonces, se movilizaron, empezaron a construir política pública desde las asambleas vecinales, se lanzaron a las candidaturas de las comunas y tuvieron lugar y representación en distintos barrios. Solo para mostrarles 3, de los cuales he seguido un poco el avance. Miran las transformaciones de los barrios donde ellas vivían de esa manera y ahora están viviendo así. No es inteligencia artificial la de allá, es una foto real, la pueden googlear. Las condiciones de vivienda que se propiciaron en estos procesos de urbanización han sido realmente sorprendentes. Cuando hay voluntad política, yo no le voy a hacer publicidad al gobierno de la ciudad de ninguna manera, porque por otro lado es muy cruel con los migrantes, pero no se puede negar la realidad, ¿no? O sea, hay un proceso de trabajo con ONGs, con academia. Desde las universidades hacíamos los censos de las villas con las comuneras, entonces íbamos a censar quienes vivían en las casillas, en las casitas que habitaban estas villas, y después íbamos a participar con los procesos comunitarios, a sentar las actas para que no las engañaran. Ellas sentían que si iban con la academia iban a estar un poco más tranquilas, ¿no? Entonces, allí hay un proceso de mejora que es sustancial. Acá les dejo otra, que es el barrio Fraga, ex Galpón de Chacarita, que también tuvo una mejora sustancial en los últimos años, con un gran número de viviendas en condiciones de dignidad, que las personas migrantes son tenedoras tenedoras no, tienen un contrato, más que un contrato, algunas son comodato y muchas son propietarias. La mayoría lograron entre las negociaciones muy arduas, muy largas, y que podemos hablar después, todas las dificultades que allí se cuecen, pero que tienen hoy mejores condiciones para la vivienda. ¿Y cómo se gestó? Con una lucha larga de años, tampoco voy a decir que fue fácil. Y esta es la más reciente, que participamos hace poco, que es el barrio 19 de noviembre en Lomas de Zamora. Era un barrio que, como ven, se súper inundaba, unas condiciones brutales de habitabilidad. Las mujeres habían creado los propios carteles de las casitas porque no les llegaba el correo con el DNI, con el documento. Entonces, habían nomenclado ellas mismas las calles y ese fue el primer proceso que les dio legitimidad en el barrio, ¿no? Que quienes conocían el número de las manzanas, habían nomenclado las calles y habían hecho un seguimiento del mapa del barrio, fueron ellas, y también les dio una legitimidad para pertenecer. Aquí me estoy quedando sin tiempo, pero es importante contarles un poco esto de las herramientas de inclusión entonces que encontramos para construir estos proyectos. Primero, propiciar espacios de encuentro entre mujeres. Seguramente eso se va a repetir en todas las presentaciones, porque creo que es lo más importante, que queden esas redes sólidas. Un vínculo con el hábitat, que es importante,
de cómo perciben esa comunidad, ese lugar y cómo se lo apropian. También apareció esta mañana el uso de distintas herramientas como la cartografía social, que hace muy útil el diagnóstico y el cuestionamiento a algunas políticas públicas que no estén funcionando. ¿Qué podemos entonces esperar de un trabajo multiescalar con gobiernos nacionales, provinciales y locales? Bueno, que va a haber movilización social, sí, pero cómo se aprende de esa movilización es importante. Una transformación también. Si hay voluntad política, la transformación de los espacios se dan si se sabe trabajar con la comunidad. Y bueno, y también, por supuesto, un acceso a derechos. Ya voy a cerrar con esto. La importancia de esos procesos participativos, activar la participación activa de mujeres es esencial para avanzar con los derechos humanos. Esos procesos permiten la creación de comunidades sostenibles y justas donde las mujeres son protagonistas de su propio desarrollo. En ese contexto, su voz y liderazgo son fundamentales para garantizar un hábitat digno y promover una sociedad inclusiva. Esta última foto es un mapa que hicimos en una cartografía social donde ellas visualizaban las problemáticas de su barrio y muchas mostraban qué les pasaba. Vivían en este lugar donde los organismos públicos estaban fuera del barrio, ¿no? Y entonces cómo no podían llegar o no era accesible la salud, la educación o mismo el municipio para ir a hacer alguna denuncia. Entonces sí hicieron eran tan sabedoras, tan conocedoras de su territorio que lo primero que pedían era presencia del Estado en su barrio. Y para ello trabajamos arduamente en esta cartografía que terminó con la inscripción, en ese último barrio que les mostré, con la inscripción del suelo, que era de un tenedor desconocido y que estaba muerto y que llevaba años en litigio. El municipio incluyó la tierra de ese barrio 19 de noviembre para la comunidad y empezó a lotear y a hacer esas casitas grises que vieron al final en la tercera foto y ya. Corro. Gracias. A continuación, escuchemos a Leticia Benedet, subdirectora del Instituto de la Mujer en Uruguay. Muy bien. ¿Tenés ahí el cosito para pasar? ¿Cómo? Con el verde. Ah, está, perfecto. Muy bien. Bueno, buenos días a todas y todos. Bueno, en primer lugar, decirles que es un placer para mí estar acá, agradecerles la invitación y bueno, ha sido muy grato todas las presentaciones que hemos ido escuchando. En mi caso, soy Leticia Benedet, soy la subdirectora del Instituto Nacional de las Mujeres y mi presentación va a ser sobre compartirles a ustedes el programa Alternativas Habitacionales para Mujeres en Situación de Violencia Basada en Género, que llevamos a cabo desde el Instituto Nacional de las Mujeres con el Ministerio de Vivienda de Uruguay. Y mi idea aquí es compartirle los avances, aprendizajes y desafíos en su implementación. Este programa combina subsidios y garantías de alquiler para facilitar soluciones de vivienda a mujeres en proceso de salida de situaciones de violencia basada en género. O sea que, como verán en mi presentación, comparte algunas de las características de algunos de los programas que presentaron colegas antes que yo. Muy sintéticamente, decirles que el Instituto Nacional de las Mujeres de Uruguay es el organismo rector de las políticas, de la Política Nacional de Igualdad de Género y tenemos un marco normativo, una ley nacional que nos mandata a incorporar el enfoque de género y la igualdad de género en el Estado. Tenemos un marco normativo nacional e internacional, incluso porque Uruguay ha ratificado las principales convenciones e instrumentos internacionales para la igualdad de género.
En este marco normativo también el Instituto Nacional de las Mujeres de Uruguay es el órgano rector de las políticas públicas para una vida libre de violencia para las mujeres y tiene entre sus cometidos promover, diseñar, coordinar, articular y dar seguimiento y evaluar estas políticas. Por tanto, el programa que voy a presentar se enmarca en los cometidos que tiene el Instituto Nacional de las Mujeres por ley. Contamos en Uruguay, y esto le quiero compartir, contamos con una estrategia nacional para la igualdad de género al 2030, con lineamientos de política pública para la igualdad de género y también con lineamientos estratégicos, y en este marco es que se encuentra el programa que voy a presentar, para fortalecer la autonomía de las mujeres en todas sus dimensiones, entre ellas el derecho a una vivienda digna. Este programa, entonces, como les decía, es un programa que lideramos con el Ministerio de Vivienda, que inició en el 2009 y en el marco de desarrollar medidas que favorezcan el acceso a la vivienda de las mujeres en general y de las mujeres con personas a cargo y o en situación de violencia doméstica en particular. Decirles entonces que este programa tiene como objetivo promover un abordaje integral para mujeres en situación de violencia basada en género que ingresan al programa de forma de garantizar el ejercicio de sus derechos ciudadanos a través de su integración social, laboral y comunitaria. En el marco de una premisa que para nosotros es muy importante es que no se puede salir de la situación, no es posible salir de las situaciones de violencia basada en género si no se tiene asegurada la vivienda, ¿no? El objetivo tiene dos objetivos concretos, específicos este programa, es coordinar y articular con los actores institucionales públicos y o privados que tengan competencia en el abordaje de la problemática de manera de asegurar un tratamiento integral al problema y otorgar a mujeres en situación de violencia doméstica y trata con fines de explotación sexual alternativas habitacionales transitorias en los casos en que los servicios de atención intervenientes evalúen que el componente habitacional es indispensable para la superación del problema de la violencia basada en género. Este programa que les estoy presentando tiene 7 componentes que les voy a mencionar rápidamente. Se les otorga a las mujeres participantes del programa garantías con subsidio de alquiler por un periodo de hasta 2 años, garantía de alquiler por parte del Ministerio de Vivienda luego del egreso del programa. Tiene también otro componente que es la construcción de obras menores, sujeto a disponibilidad del Ministerio de Vivienda y a la capacidad de autoconstrucción, ¿no? O sea que si esa mujer es dueña de la vivienda, tiene la posibilidad de mejorar la situación de habitabilidad. También, cuarto componente es poder otorgar algunas viviendas de un programa que se llama MEVIR. Otro de los componentes es tener la posibilidad de otorgarle una vivienda nueva con modalidad de alquiler con opción a compra. Sexto es la autoconstrucción en terreno propio o de un familiar. Y séptimo, viviendas en convenio con la Agencia Nacional de Viviendas sujeta a disponibilidad. También es un recurso como muy concreto, no es que esté de manera permanente. O sea que estas son las distintas modalidades que se les puede ofrecer a las mujeres que entran en el programa. Criterios para acceder al programa, ser mayor de 18 años, y acá es una cuestión muy importante. Este programa que existe en Uruguay entre el Instituto de las Mujeres y el Ministerio de Vivienda, también pueden acceder las mujeres migrantes. Otro de los requisitos para poder acceder al programa es tener ingresos estables que le permitan sostener el pago de los servicios básicos, ¿no? Luz, agua, tributos domiciliarios, sin que ello afecte la satisfacción de las necesidades básicas. Otro de los requisitos para acceder al programa es estar asistiendo a un servicio de atención a mujeres en situación de violencia basada en género que garantice el acompañamiento de la destinataria durante la vigencia de la respuesta habitacional.
Serán prioritarios los casos donde la mujer cohabite con el agresor o se encuentre en una situación familiar de riesgo. Haber recibido atención especializada en violencia basada en género por un periodo de 6 meses, ese es otro de los requisitos, y en caso de ser propietaria de la vivienda, se tomará en cuenta la situación legal en que se encuentra con respecto a la vivienda y el agresor. Estos son los requisitos entonces para ingresar al programa. Y acá, muy cortito, la hoja de ruta de cómo funciona, ¿no? Los servicios especializados de atención, no solo del Instituto Nacional de las Mujeres, sino de servicios públicos de atención a mujeres que sufren violencia basada en género o de organizaciones de la sociedad civil, identifican a una mujer que tiene estos requisitos que les mencioné y solicitan al Instituto de las Mujeres el ingreso de estas mujeres al programa. Se presenta esta postulación y hay una mesa interinstitucional donde está el Instituto de las Mujeres y técnicas y técnicos del Ministerio de Vivienda que evalúa la situación de esa mujer y evalúa, entre otras cosas, que cumple con los requisitos del programa, ¿no? Y luego se envía la respuesta al equipo derivante, como les decía, a equipos que pueden ser de otras instituciones que atienden a mujeres con estas características y que nos deriva esta población. Estas son las características del programa y quería compartirles aquí con ustedes algunas de las conclusiones del último informe de evaluación y monitoreo de esta política y los resultados que se ha arrojado, digamos, ¿no? Hay algunas conclusiones. Entre las mujeres que han accedido al programa, la gran mayoría son jóvenes, ¿no? Entre 18 y 39 años. Y el 68,1% no había completado estudios más allá del ciclo básico. El 70,6% se encontraba en situación de vulnerabilidad económica con ingresos mensuales inferiores a $750 por mes, proveniente principalmente de prestaciones sociales y pensiones alimenticias, ¿no? O sea que, como ven ustedes, la población que participa de este programa es población en situación de mucha vulnerabilidad social y económica, ¿no? Y el 87% tiene entre 7 y 4 hijos. Otra de las conclusiones fue que la formación y las oportunidades laborales de las usuarias están condicionadas por la violencia basada en género, el territorio y también por las responsabilidades de cuidados, ¿no? Son mujeres muy jóvenes que tienen personas a su cargo, fundamentalmente hijos e hijas, y les condicionan las posibilidades de salida laboral y de tener ingresos propios. También en la mayoría de los casos las mujeres asumen solas las tareas de cuidado, lo que las sobrecarga y limita su participación en procesos de mejora laboral, habitacional y de desarrollo personal. Hay un esfuerzo también interinstitucional de mejorar las soluciones, mejorar las trayectorias educativas y laborales de estas mujeres, pero por las responsabilidades familiares fundamentalmente no pueden sostener estas oportunidades laborales y educativas. A pesar del subsidio y la garantía de alquiler proporcionados por el programa, la mayoría de las usuarias continuó con ingresos bajos, lo que dificultó sostener un alquiler en forma autónoma luego de terminado el subsidio, ¿no? Aunque muchas lograron alquilar al egresar, la mayoría debió mantener la garantía del Ministerio de Vivienda y enfrentó problemas para cubrir mensualmente el alquiler y otros gastos asociados a la vivienda, como le decíamos, la luz y el agua, etcétera, ¿no? Entre las conclusiones también hay algunos aspectos como muy positivos, ¿no? La política pública habitacional muestra un impacto muy positivo en los procesos de salida de la violencia basada en género. Mientras que solo el 2% de las usuarias era propietaria al ingresar al programa, el egreso, esta cifra aumentó a un 11,2%. Si bien el programa se dirige a mujeres, sus acciones también generan impactos
efectos positivos en niñas, niños y adolescentes del núcleo familiar, fortaleciendo la protección y el ejercicio de sus derechos, ¿no? Como les decía, hay una parte muy importante que es el acompañamiento interinstitucional mientras están haciendo uso del programa de la vivienda, y eso entendemos que los informes evidencian que logran contribuir a que salgan de las situaciones de violencia, ¿no? Entre los aprendizajes, entonces, garantizar un techo seguro y digno es una condición necesaria para que las mujeres que enfrentan violencia basada en género puedan romper el círculo de la violencia y reconstruir sus proyectos de vida. Esto ya lo mencionaron algunas colegas que me precedieron, pero es realmente una evidencia que se constata. Sin acceso a la vivienda no es posible desarrollar plenamente la autonomía de las personas. Las alternativas habitacionales constituyen una pieza estratégica dentro de las políticas públicas para garantizar una vida libre de violencia. Como les decía, la atención psicosocial y legal que aportamos de este programa acompaña el proceso de salida de las mujeres de la situación de violencia y fortalece su autonomía. Y otra de las fortalezas que también evidencia el programa, que ya lleva muchos años de implementación, es el trabajo interinstitucional, ¿no? Como les decía, entre el Ministerio de Vivienda, el Instituto Nacional de las Mujeres, la participación de servicios especializados de otras instituciones públicas y la sociedad civil en la atención, además de los servicios de mujeres, ¿no? O sea, los otros programas, como yo les decía, que no son del Instituto de las Mujeres, pero que derivan a estas mujeres al programa, tienen la responsabilidad de brindarle acompañamiento psicosocial y jurídico mientras transitan por el programa. Y entre los desafíos, bueno, tenemos ampliar el programa a mujeres con otros perfiles socioeconómicos, que no tienen una vivienda propia, pero que tienen otras posibilidades de sostener el subsidio de alquiler y los gastos fijos. Ampliarlo también a otras mujeres de otros rangos etarios que necesitan acceder a una vida digna, por ejemplo, mujeres adultas mayores que también tienen problemas habitacionales y que podrían ingresar al programa. Otro de los ejes para nosotros que nos parece muy estratégico a partir de las evidencias que les mencionaba es articular las acciones del programa con el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Uruguay cuenta con un Sistema Nacional Integrado de Cuidados y sería estratégico para poder asegurar el cuidado de sus hijos y hijas y que puedan sostener justamente la inserción educacional y laboral. Fortalecer las propuestas educativo-laborales para las poblaciones usuarias es también clave y mantener, como les decía, los equipos profesionales de acompañamiento a las mujeres que acceden a la vivienda. Justito. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Continuamos con Valeria España del Ministerio de Desarrollo Social Mides de Uruguay. Hola, buenas tardes. Es un gusto poder estar aquí. Me presento brevemente. Mi nombre es Valeria España. Soy directora de la División de Protección Social para Personas Migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas del Ministerio de Desarrollo Social. Y, sin duda, este es un espacio soñado porque desde hace tiempo pensamos la necesidad de poner en diálogo las perspectivas que nos plantean las dinámicas migratorias y, por otro lado, también lo que suponen los procesos urbanos. Y ni hablar la irrupción justamente también de la mirada de los feminismos en cómo, de alguna manera, impulsamos propuestas para poder ejercer efectivamente nuestro derecho a la ciudad. Así que, sin duda, este es un espacio muy necesario y que de alguna manera marca también un pienso en el rol y en la articulación necesaria entre gobiernos locales y gobiernos nacionales en un contexto global marcado también por discursos de odio, de xenofobia y donde claramente vemos que existen algunas regiones del mundo donde se desmantelan políticas públicas o normativas vinculadas al reconocimiento de derechos de las personas de acuerdo a su origen nacional y por lo tanto también es importante visibilizar
que hay procesos sociales que trascienden las dinámicas migratorias. Hay problemáticas estructurales que estaban ya ahí antes de que se dieran movimientos migratorios como los que estamos viendo ahora en la región. La idea de este breve intercambio que vamos a tener va a ser justamente contarles un poco cómo son las dinámicas migratorias en Uruguay, cuáles son las respuestas que hemos dado desde el Ministerio de Desarrollo Social en esta temática, la gobernanza migratoria y cómo de alguna manera eso también se articula con el ejercicio efectivo de derechos sociales y particularmente del derecho a la vivienda. Sobre todo también en sintonía con algunas de las cuestiones que planteaba mi colega Leticia de Linmujeres. Brevemente, contarles, en el caso de Uruguay se considera la migración como un fenómeno constitutivo de la identidad nacional y base del crecimiento poblacional y económico hasta 1950. De alguna forma también, como pasa en Argentina, hay toda una cuestión de disputar también esta idea de que todas las personas vinieron de los barcos con un mito fundacional muy europeizante, que de alguna manera también desconoce prácticas esclavistas, en donde de alguna manera también vemos, según el último dato, que en Uruguay el 10% de la población es afrodescendiente. Por lo tanto, también es importante visibilizar de alguna manera que hubo una migración forzada y también una migración que fue parte de una búsqueda de poder buscar un nuevo territorio donde poder sembrar y donde poder cosechar. Por lo tanto, es importante seguir articulando esta memoria migrante en esta línea. Y por lo tanto también identificar que en esta idea de Uruguay formado por una fuerte identidad de impronta migrante, también vemos que las dinámicas migratorias fueron cambiando y recién en 2009 cambió lo que era un momento donde veíamos que había generalmente saldos migratorios negativos, ¿no? Y esto cambia, esto quiere decir que había muchas uruguayas, uruguayos que tanto en el periodo de la dictadura civil-militar, que se fueron exiliados y después en procesos de crisis económica en los 2000 también salieron del país y que esto cambió en 2009 con además una migración distinta a lo que se veía identificando, que son nuevos orígenes latinoamericanos y caribeños que también permiten confrontar a Uruguay en esta identidad latinoamericana, caribeña y también afro. Es importante afirmar y poder compartir en este espacio que en Uruguay existe una posición y concretamente la actual administración plantea que el derecho a migrar es una política de Estado. Y esto implica poder identificar la normativa específicamente que tiene que ver con migraciones, pero también toda la normativa que forma parte del conjunto de políticas sociales que se implementa. ¿Esto por qué? Porque si no nos encontramos que a veces es difícil armonizar la normativa y quizá tenemos una normativa de avanzada en materia migratoria, pero cuando una persona quiere acceder a un derecho social concreto encontramos que hay requisitos que pueden estar vinculados a la ciudadanía o a la documentación, como planteaban las compañeras, que de alguna manera dificultan o generan vacíos en esa idea o en esa confirmación de que es una política de Estado, pero que a la hora de materializar se encuentra dificultades específicas. Algunos datos para contarles. Bueno, en el último censo que fue hace recientemente vimos que la población, son los números que además es importante compartir. Uruguay es un país chico, de 3,5 millones de habitantes, y donde vemos que el periodo de crecimiento intercensal se dio gracias a la población migrante. Estamos hablando que ese 1% de crecimiento en este periodo entre 2011 y 2023 se debió, y dicho por el propio director del Instituto Nacional de Estadística, a la población migrante que llegó al país. Y ahí vemos que algunos de los datos es que quien encabeza, digamos, esta migración son las personas de origen venezolano, seguidas por personas de Argentina, Cuba, Brasil, Colombia, y donde también vemos que, si bien eso ha cambiado, también tuvimos una fuerte migración, sobre todo en 2014, de personas de origen dominicano. Y bueno, también vemos esto que planteábamos al principio, ¿no? Como esta identidad migrante está basada muy fuertemente en cómo los procesos constitutivos de
de la Nobel Nación de la República Oriental del Uruguay estuvo muy basada en algún momento tener un porcentaje muy alto de personas no nacidas en ese territorio. Bien, aquí simplemente también compartirles que en Uruguay, si bien hay una política migratoria de puertas abiertas, existen el pedido de visas a algunos orígenes nacionales, que es algo que es importante identificar, que es algo que estamos viendo ahora, que está muy marcada por una racialización de los orígenes y donde vemos de alguna manera desafíos que tenemos para poder identificar que efectivamente las visas o el pedido de visas o la restricción para llegar al país de destino, lo único que genera son situaciones de mayor vulnerabilidad de las personas que llegan al país. Es una lección aprendida que tenemos en Uruguay y por lo tanto es algo que es importante pensar, identificar y saber que en esta idea de pensar políticas específicas de trabajo, también nos confronta con esta idea de queríamos manos de obra y vinieron personas. ¿Y qué pasa después? ¿No? Entonces creo que ahí tenemos un desafío enorme para poder nombrar y decir que quienes se benefician de las restricciones en materia migratoria son principalmente las organizaciones criminales que lucran justamente con las personas a través de prácticas delictivas como es el tráfico y la trata de personas. La respuesta pública que brinda el Ministerio de Desarrollo Social en relación al tema migrante es, por un lado, nuestra dirección tiene la rectoría del tema migratorio a nivel del Ministerio de Desarrollo Social. Participamos en la Junta Nacional de Migraciones, que es el espacio de gobernanza migratoria que existe en el país. La Junta está integrada por diferentes ministerios, por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por el Ministerio de Trabajo, ahora se incorpora el Ministerio de Salud y de Vivienda y de Educación, y tenemos un Consejo Consultivo Asesor de Migraciones integrado por la sociedad civil. En este espacio de gobernanza se formula la política migratoria propiamente, en materia específicamente que tiene que ver con el ingreso de las personas, con su regulación. También participa la Dirección Nacional de Migraciones, pero también trabajamos activamente para poder identificar algunas dificultades vinculadas no solamente a lo normativo o a lo institucional, sino también a prácticas administrativas que se pueden dar, que pueden ser discriminatorias. Y a su vez, desde el Ministerio, nuestra división articula con diferentes dependencias, por un lado, para poder asegurar que aquellas personas que llegan al país en situación de mayor vulnerabilidad puedan acceder rápidamente a su documentación. Con esa documentación entendemos que el acceso a la cédula de identidad es una precondición muchas veces para acceder a otros derechos. También trabajamos en acompañar a las personas migrantes para que se puedan afiliar a ACE. ACE son los servicios de salud del Estado. Entendemos que las personas migrantes recientes son quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad y por lo tanto es importante identificar y activar una respuesta en ese momento. La parte de la vivienda también es un componente fundamental en esta idea de generar una especie de kit de bienvenida donde tanto la salud como la vivienda, el trabajo y la educación pueda ser contemplado. En el ámbito educativo lo que vemos que está muy vinculado con el tema laboral es que las personas migrantes, en el caso de Uruguay, están sobrecalificadas para los lugares donde se insertan. Efectivamente hay una sobrerepresentación de las personas migrantes en el sector de los servicios y ahí vemos que efectivamente hay un desafío para que las personas migrantes que recién llegan puedan revalidar sus estudios, sus saberes y eventualmente puedan insertarse en los sectores donde efectivamente puedan aportar de otra manera. Vemos muchas dificultades en el sector de las empresas de delivery, vemos unos grandes grados de explotación, y por lo tanto también hay un doble desafío para los estados, justamente por modelos de relación de dependencia encubierta que de alguna manera generan explotación laboral y también condiciones que increíblemente se expanden por los territorios con mucha similitud. Y vemos que Montevideo, Quito, Cali, Buenos Aires, podríamos identificar trabajadores de estas empresas, muchas veces migrantes que se encuentran en esa situación y que a su vez también vemos que sus condiciones de habitaciones son bastante parecidas, precarias y demás. Con esto quisiera también pasar a la siguiente parte de la presentación,
que conecta con cómo el trabajo del Ministerio de Desarrollo Social se ha articulado mucho con la temática de la vivienda. Entendemos, este es un poema de Hugo Mujica, que habla en lo hondo, no hay raíces, hay lo arrancado, y que vincula a la sensación y el desarraigo que puede haber en las personas en contextos de movilidad. Y ahí conecta a su vez con un libro que se llama No soy refugiado, que tiene que ver con cómo nombramos y cómo categorizamos a las personas en función de sus orígenes nacionales y sus condiciones jurídicas, y que habla justamente que el momento que recuerdan todos, el momento que empiezan a ser exiliados, no es cuando se cruza una frontera internacional, sino cuando desaparece el hogar, no como edificio, sino como universo simbólico. Y ahí nuestro desafío como Estado uruguayo es justamente identificar cómo es posible nacer en un país y renacer en otro. Cómo es posible hacer con una política pública específica que ese hogar vuelva a aparecer. Y en ese sentido, el trabajo que hemos venido haciendo en Montevideo concretamente, pero que la idea es poder desplegar esta experiencia a nivel nacional. Nosotros tenemos desde el Ministerio de Desarrollo Social 44 oficinas a nivel nacional en todo el territorio. Identificamos que en Montevideo se empezó a dar una situación donde el tema de la crisis habitacional se identificaba asociada a las personas migrantes, pero que en realidad fue el detonante para visibilizar una crisis estructural que afecta a toda la población. Y por lo tanto, en la Ciudad Vieja se empezaron a dar muchos procesos de desalojos vinculados justamente también a procesos de gentrificación, y donde hubo una organización de colectivos migrantes, de mujeres, liderados sobre todo por mujeres, que se desempeñaban como trabajadoras del hogar, y donde a través de diferentes medidas se logró poder generar acciones. Esto fue una primera base fundamental que en ese momento todavía Mujica era presidente. Y ahí identificamos que los desalojos, los lanzamientos, la normativa vinculada a los procesos de segregación violenta muchas veces no contemplan otras condiciones. Y esto necesariamente el Estado tiene que identificarlo, no como un problema entre privados, sino cómo podemos dar una respuesta para anticiparnos a que estos procesos no se den, donde la organización y el trabajo comunitario es clave, pero donde eventualmente también es necesario generar políticas de Estado concretas, y por eso se desarrolló, y ahora estamos esperando poder redoblar los esfuerzos, un programa piloto con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo para poder, por un lado, generar soluciones habitacionales transitorias y a su vez poder garantizar subsidios de alquiler que de alguna manera también puedan acompañar determinados procesos de las personas que se encuentran en contextos de movilidad. Yo tengo que ir cerrando, pero voy a cerrar con estas reflexiones. Por un lado, en Uruguay, así como el derecho a migrar es una política de Estado, también el derecho a la vivienda es un derecho social constitucional, y en realidad lo que vemos es que en el caso concreto de las personas migrantes, vemos que se ve afectado obviamente su inserción por la falta de redes, ¿no? Cuestiones que se han ido enumerando y que compartimos en diferentes territorios de manera muy similar. Y en ese sentido hemos trabajado, esto es el Centro de Referencia de Personas Migrantes, es un espacio donde es una ventanilla única que coordina el Ministerio de Desarrollo Social y donde podemos generar que las personas que llegan puedan regularizar su documentación, puedan afiliarse a ACE, puedan acceder a asesoramiento para revalidar sus estudios, para que sus niños se puedan insertar en el ámbito educativo, en este centro de referencia, y también para poder postularse a los programas de vivienda que tenemos. Muchas de las políticas de vivienda que habían, por ejemplo, con opción a compra, tenían como requisito ser ciudadano legal, lo cual ya era una situación bastante compleja. Seguro les van a pasar a ustedes en los diferentes territorios, en los diferentes países donde están, donde quizás se dice, bueno, hay personas llegan, los traen para votar, puede haber ese tipo de mito, y en realidad para acceder a la ciudadanía legal en Uruguay mínimamente tienen que pasar entre 10 y 15 años. O sea, en realidad es parte de un proyecto migratorio de largo aliento, no es una persona que llega, y donde vemos que los procesos de xenofobia van acompañados de mitos y de mucha desinformación.
En ese sentido, nosotros a partir del trabajo que venimos haciendo con este programa de integración sociourbana, lo que buscamos es mejorar las condiciones de acceso, donde las personas muchas veces se encuentran de alguna manera en relaciones de poder muy desiguales y terminan accediendo a condiciones de muchísima precariedad, asegurar la garantía e inspección para constatar las condiciones de vivienda. Se ha hablado mucho de alquileres responsables. En Uruguay tenemos un desafío porque los derechos de los inquilinos no están debidamente representados, entonces hay muchos abusos y por lo tanto ahí también hay que estar, y existe la posibilidad desde el Ministerio de Vivienda de poder generar inspecciones antes de que se brinde la garantía para poder identificar las condiciones de esa vivienda que se alquila. Diversificar la capacidad de respuesta del Estado. Mencionar brevemente, nuestra dirección integra la Dirección Nacional de Protección Social, donde trabajamos los programas de calle, salud mental y también los programas con liberados, y por lo tanto ahí identificamos que claramente no es la misma respuesta que se debe brindar a una familia migrante que atravesó el continente para llegar a quizá alguna persona que ha pasado un proceso con consumo problemático de sustancias o alguien que ingresó de un proceso de desmanicomialización y por lo tanto también es necesario como Estado diversificar las respuestas, mejorar la batería de respuestas que podemos dar y construir nuevas perspectivas situadas sobre las formas y modos de acceso a la vivienda. Esto es fundamental, sobre todo porque en realidad entendemos que quizá la solución puede ser el alquiler, está bueno eso, pero también está la posibilidad de acompañar procesos de cooperativismo, procesos donde vemos que en el caso de Uruguay tiene una larga trayectoria de trabajo, por ejemplo, la Federación Uruguaya de Cooperativas por Ayuda Mutua, donde los cascos son de las compañeras constructoras son morados, son violetas, como las compañeras de Bolivia que nos acompañan, mujeres constructoras, y que de alguna manera también hay otras políticas, otras vías para poder generar esta idea de, bueno, la propiedad no solo es privada, se puede tener diferentes tenencias, la propiedad colectiva, la propiedad cooperativa. Y contarles brevemente que estamos pensando expandir el programa de alquiler y soluciones habitacionales transitorias. Es importante escalar la cobertura, priorizar los cupos pensando en el centro a las mujeres con niñas y niños y poder acompañar, como planteaban otros colegas de otros países sobre los desafíos de estas políticas, poder generar iniciativas que identifiquen que el techo es el piso. ¿Por qué? Porque en definitiva se precisa un punto de apoyo para cambiar el mundo, pero también, obviamente, cualquier proceso de acompañamiento habitacional tiene que ir acompañado también de un proceso de integración sociolaboral, donde también tenemos que acompañar los procesos que se pueden dar eventualmente en reválidas para que las personas puedan insertarse laboralmente en sectores donde las condiciones de empleo sean adecuadas. En el caso de las poblaciones migrantes vemos que muchas veces hay prácticas de explotación basadas en la discriminación y por lo tanto ahí también tenemos desafíos enormes para poder pensar cómo lograr articular adecuadamente las políticas sociales diversificadas, pero sobre todo poniendo en el centro que la vivienda es una precondición para mejorar las condiciones del acceso a otros derechos. Así que bueno, muchas gracias y seguimos caminando. Continuamos con Catalina Colorado Mesa, subdirectora poblacional del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, de la Alcaldía de Medellín. Muchas gracias, buenas tardes a todos, un saludo muy especial y agradecer por esta invitación, por permitirnos participar desde la Alcaldía de Medellín en este espacio tan valioso. Nos va a rendir mucho este ratico y ya estamos terminando esta primera jornada. Entonces les tengo una invitación. Quiero que por favor, dentro del tiempo que me corresponde, cada uno cierre los ojos. Vamos a cerrar un momento los ojos y nos vamos a detener en agradecer algo de lo que quieran agradecer del lugar donde ustedes viven. Su familia, algún lugar lindo que les guste ese espacio, la manera como consiguieron ese espacio, por qué llegaron allí, las dinámicas que hay en los entornos del lugar donde viven. Algo que agradecer. Por favor, tomen aire y exhalan lentamente.
Bueno, ahora sí, me presento. Yo soy Catalina Colorado, subdirectora poblacional del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, y hoy nos convoca un tema muy importante, y la vivienda es importante para todos. Hoy, hablando en función de las mujeres también, principalmente, y las mujeres migrantes, creo que es fundamental partir de la gratitud, sobre todo porque nosotros hoy tenemos algo que compartir con ustedes, y es que identificamos diferentes formas de habitar la ciudad. Desde el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, nosotros tenemos un propósito. Somos una entidad descentralizada de la Alcaldía de Medellín, y nuestro propósito principal es contribuir a la disminución del déficit habitacional en la ciudad, principalmente para aquellas poblaciones en situación de pobreza y vulnerabilidad social y que cuentan pues con precariedad del hábitat. En Medellín nosotros tenemos unos retos importantes para contribuir a esa superación del déficit. En su gran mayoría el déficit habitacional en Medellín está orientado al déficit cualitativo, y en una proporción menor el déficit cuantitativo. En ese sentido, nosotros hemos identificado diferentes formas de habitar la ciudad, porque es necesario concebir no solamente dos principales formas que existen, sobre todo en Medellín, en el imaginario de las familias, y es que o somos propietarios de una vivienda desde muchas formas, es decir, que propietarios con los documentos jurídicos que nos acreditan como propietarios, o son poseedores, pero se acreditan como dueños de ese predio. Y también comúnmente están aquellas familias que se identifican que pagan arriendo, es decir, que contratan con una persona que tiene una vivienda para poder pagar mensualmente un valor por habitar ese espacio, mensualmente. Entonces esas son como las dos principales formas de habitar en Medellín. Y frente a cuando somos propietarios o queremos ser propietarios, desde el distrito de Medellín tenemos diferentes estrategias para que las familias puedan habitar de esa manera. Una de ellas es que nosotros desarrollamos vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario para que las familias puedan acceder a este. Hoy, como también lo decía María del Mar ahorita, uno de los retos es que no tenemos casi suelo para desarrollar vivienda, pero estamos revisando otras maneras, como es la redensificación urbana, es decir, desarrollar al interior de los barrios los predios que son públicos en transformaciones que son en núcleos pequeños de vivienda, que se pueden desarrollar 3, 4 pisos dentro del mismo barrio para poder garantizar también las redes comunitarias de las familias. Y adicionalmente trabajamos todo el tema de los subsidios distritales de vivienda. Aquí quiero contarles que para poder acceder a la compra de vivienda, y es que en su gran mayoría quienes acceden a estos subsidios son mujeres cabeza de hogar. Nosotros hoy tenemos que entre el 60 y el 70% de los beneficiarios son mujeres cabeza de hogar. Y hoy tenemos una iniciativa muy interesante, y es que comúnmente en Colombia los subsidios de vivienda son para disminuir el crédito hipotecario de la vivienda. Es decir, al final, cuando yo ya me vinculé al proyecto de vivienda y ya voy a hacer el crédito para que me entreguen la vivienda. Pero hoy el reto es que necesitamos subsidios de vivienda en la cuota inicial de la vivienda para poder garantizar que las familias puedan pagar un arriendo y paralelamente puedan vincularse en la compra de la vivienda, y pues además pagar todas las necesidades básicas que tiene que tener para poder sobrevivir. Entonces nosotros desde el ISVIMED lanzamos en el mes de septiembre una convocatoria para beneficiar 1.200 familias, donde pueden acceder a un subsidio del 100% de la cuota inicial si la familia gana hasta 2 salarios mínimos. En esta convocatoria tenemos que entre el 60 y el 70%
de las familias beneficiarias son encabezadas por mujeres cabeza de hogar. Adicionalmente, para aquellas familias que son propietarias, también tenemos el subsidio distrital de mejoramiento de vivienda. Es fundamental para todas las condiciones que nos mencionaron ahora, porque es necesario que estas viviendas tengan unas condiciones seguras, sobre todo en las condiciones de enfoque de género, porque también alrededor del 60 o 70% son habitadas por mujeres, por niñas o madres cabeza de hogar, donde identifican que solo el hecho de tener una puerta cambia completamente las condiciones de estancia en esa vivienda. Por eso ahorita les hacía la invitación de que cerráramos los ojos y diéramos gratitud frente a las condiciones que hoy tenemos en el lugar donde estamos habitando, porque seguramente son muy diferentes a muchas familias por las que cada uno de nosotros trabaja día a día. Para nosotros el tema de los mejoramientos de vivienda también va más allá del tema de la infraestructura, y es que hoy estamos trabajando en un modelo de articulación de oferta interinstitucional, porque ¿qué estamos evidenciando? Que mejoramos la vivienda y queda muy bonita, pero que necesitamos que aquellas viviendas también impacten en las dinámicas familiares. Tenemos muchos problemas de violencia intrafamiliar, tenemos muchas familias que hoy todavía no están accediendo a los servicios de salud, entonces es necesario llevar toda la oferta a estas familias para poder trascender la intervención física de la vivienda. Esa es una iniciativa que nos ha permitido poder que las familias puedan entonces también no solamente garantizar esas condiciones de mejora de condiciones habitacionales, sino que adicionalmente puedan mejorar sus cotidianidades. Adicionalmente, frente al tema de las viviendas en arriendo, nosotros hoy tenemos subsidios distritales de arrendamiento temporal que están principalmente enfocados a las familias que son evacuadas por temas de riesgo, donde también un alto porcentaje son mujeres cabeza de hogar, y venimos en articulación con el Ministerio de Vivienda en lo que nos mencionaban ahorita del subsidio para migrantes. Nosotros hemos logrado en articulación con ellos que se desembolsen 50 subsidios para esta población. Es muy poquito, pero es un esfuerzo muy grande que se hace de lograr identificar la población que cumpla con toda la documentación y que efectivamente pueda acceder a este beneficio. Pero nos encontramos con una de las principales maneras de habitar la ciudad para aquellas poblaciones vulnerables, y son los inquilinatos. Entonces, en los inquilinatos en Medellín se ha venido presentando un fenómeno que no es ajeno a lo que hemos hablado durante toda la mañana, y es que el 70% de la población que habita los inquilinatos es población migrante, que gana que son habitadas cada habitación entre 3 y 4 personas, y que los ingresos de estas familias son inferiores a un salario mínimo, es decir, que más o menos mensualmente ganan $210, que pagan diariamente por la habitación con todos los servicios de lavadora y de uso de cocina de $6 diarios. Es un reto público poder atender estos inquilinatos. Nosotros recientemente hicimos una caracterización donde se identificaron 1.332 inquilinatos en Medellín, que se concentran en su gran mayoría en la Comuna 10, es decir, en el centro de la ciudad, por las mismas dinámicas también que hablábamos ahora, de que esta población necesita estar cerca a su lugar de trabajo, que eso le represente una disminución en los gastos de desplazamiento, teniendo en cuenta las condiciones de sus ingresos. Dentro de las herramientas de intervención que hemos adelantado es poder incrementar la oferta institucional en estos espacios. Nosotros en 2024, cuando recibimos todo este tema de inquilinatos, eran muy pocos los que tenían acompañamiento. Son espacios privados y
pues entendemos las dificultades para realizar inversión pública. Sin embargo, estamos en la obligación de garantizar toda la oferta institucional en estos lugares para que las familias puedan acceder a los diferentes servicios de salud, de educación, de bienestar. Y por eso este año hemos realizado unas ferias en cada uno de estos inquilinatos que nos permite acompañar hasta el momento 301, donde hemos permitido que las familias puedan acceder a las dinámicas de la oferta institucional. Incluso allí también hemos logrado que la población migrante efectivamente pueda tramitar los permisos de permanencia para que los habilite en el acceso a los diferentes servicios. En el marco normativo no me voy a detener, ya se me está acabando el tiempo, pero quiero contarles que hoy en Medellín, desde el Plan de Ordenamiento Territorial, se reconocen los inquilinatos como una tipología de uso residencial. Esto es demasiado importante porque, como les decía, hay otras formas de habitar y hoy lo está reconociendo el Plan de Ordenamiento Territorial. Adicionalmente, nosotros desde el Plan Estratégico Habitacional de Medellín reconocemos el inquilinato que es necesario que tenga unas condiciones saludables y que sea un proceso de transición a una vivienda individual. Adicionalmente, dentro de los decretos que tenemos reglamentarios, se condicionan unas necesidades de intervención físicas y otras de intervención social. Por eso, los retos estructurales que hoy tenemos es precisamente que ese inquilinato, que en su gran mayoría presenta condiciones precarias para habitarse, tenga dos grandes intervenciones. Uno, desde el propietario, que como les decía es privado, y que pueda realizar las adecuaciones físicas que le permite tener unas condiciones mínimas para poder ser habitado, y que adicionalmente se pueda realizar toda la intervención de atención social. Nosotros hemos tratado de llegar a unas negociaciones con los privados para que efectivamente puedan realizar esas intervenciones básicas. Encontramos inquilinatos donde no cumplen las condiciones mínimas por habitación, donde hay baños que no tienen puertas, donde los pisos son en tierra, las paredes son demasiado desgastadas, no hay ventanas, no hay puertas, no hay condiciones mínimas. Sin embargo, es un negocio para los privados. Por eso, nuestra apuesta en este momento es poder transformar este tema de los inquilinatos, hacer una reclasificación de que los inquilinatos se conviertan en un equipamiento social. En este momento ya lo estamos realizando con el Departamento Administrativo de Planeación y también se expuso en el Consejo Distrital para que efectivamente nosotros, al tener esa reclasificación ya desde el sector público, podamos hacer inversión en la infraestructura de los inquilinatos. Eso nos permitiría a nosotros mantener y reconocer que los inquilinatos son un espacio para habitar, para vivir, pero que son de un carácter social, es una infraestructura que se vuelve un equipamiento en función de un modelo de habitación desde lo social. Entonces, hoy nosotros queremos que los privados se puedan vincular con unas contraprestaciones a este modelo y que efectivamente sea atractivo para el privado, pero sobre todo que nos permita que las familias que allí habiten puedan tener unas condiciones mínimas de habitar estos espacios. Es demasiado importante que esta iniciativa la podamos seguir desarrollando, no solamente desde el sector público, sino también con otras entidades del sector constructivo que permiten también
optimizar los recursos para que esa iniciativa sea mucho más viable. Nosotros lo que estamos buscando aquí también es una formalización y una regularización urbanística, donde podamos entonces reglamentar el uso adecuado de esos inquilinatos, reconociendo que son espacios necesarios y transitorios hoy como alternativa principal para la población migrante, porque adicionalmente está el fenómeno de que las familias migrantes entonces toman en arriendo viviendas, que ya sería vivienda compartida, y eso también está generando unas dinámicas de encarecimiento de la vivienda, o sea, los arriendos están demasiado costosos y necesitamos entonces regularizar el uso de inquilinatos para permitir la inversión pública y que efectivamente le podamos brindar no solamente un acompañamiento social a las familias, sino que adicionalmente podamos garantizar unas condiciones dignas y adecuadas de dónde habitar a aquellas familias en condiciones de vulnerabilidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la doctora Catalina. A continuación llamamos a Daniela Núñez Ruiz, coordinadora de gestión del conocimiento ONU Habitat México, Cuba y Centroamérica, al cierre de este panel. Hola, bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. Para mí es un gusto hoy estar acá. Yo soy Daniela Núñez, soy la coordinadora del área de gestión del conocimiento de ONU Habitat para la Oficina de México, Cuba y Centroamérica. Yo soy colombiana, aunque ya llevo bastante rato en mi vida viviendo en México, pero bueno, me pone muy contenta poder estar con ustedes hoy aquí y ver que estos temas están haciendo parte de la discusión pública en Colombia. Bueno, antes de empezar me gustaría contarles un poco sobre qué es ONU Habitat, porque me ha pasado que llego a muchos espacios y de repente la gente no sabe qué hacemos en ONU Habitat. Y bueno, ONU Habitat es el programa de las Naciones Unidas que en el 78 recibe el mandato de la Asamblea General de las Naciones Unidas para abordar los temas del crecimiento urbano. Y bueno, en ese sentido trabajamos con gobiernos nacionales, subnacionales, academia y sociedad civil, pues para generar y fortalecer políticas urbanas que respondan a los retos que enfrentan hoy las ciudades, ¿no? Las presiones del cambio climático, los retos asociados a la migración, el derecho a la vivienda adecuada, etc. Digamos que tenemos presencia en 90 países y bueno, aquí en la región estamos presentes en 17 países y tenemos 3 oficinas multipaís, ¿no? La que yo represento, que es la oficina de Mesoamérica, que está basada en México y en la que vemos temas de 10 países, es decir, de los países de Centroamérica, de México y de Cuba, pero también tenemos la oficina de países andinos, que está basada en Bogotá, y la oficina de Cono Sur, que está basada en Brasil. Bueno, para empezar, me gustaría comenzar señalando pues, 3 cosas que a veces parecen obvias, pero que nos parece importante siempre como poner sobre la mesa para enmarcar la conversación, y es partir diciendo que los entornos urbanos no son neutros, sino que la manera en cómo están dispuestos pueden perpetuar e incluso reforzar ciertas relaciones de poder, como son aquellas que, digamos, viven las mujeres por estas desigualdades de género que han estado históricamente asociadas a nuestros territorios. Parte de eso lo podemos rastrear en esta división histórica entre las esferas de lo público y lo privado, y digamos esa priorización que se le ha dado a los roles productivos sobre los reproductivos, y que en la ciudad podemos rastrear en cuanto a, digamos, esta prevalencia que se le ha dado a los espacios públicos sobre los espacios privados y las implicaciones que eso ha tenido, por ejemplo, en los cuidados y en su, digamos, ocultamiento en el espacio de lo íntimo, ¿no? Como si fuera algo que en realidad no necesita ser resuelto por la colectividad completa de la ciudad. Otro punto también importante es que la planeación urbana a menudo excluye la participación de las mujeres. Hay pocas mujeres en
cargos públicos, y digamos que esto tiene cierta incidencia en la manera en cómo se disponen las rutas de transporte, las escuelas, los centros culturales y los servicios de salud. Y bueno, creo que es importante partir de decir que estas disparidades de género en las ciudades son una realidad global, y podemos, digamos, cerciorarnos en algunos datos. Aquí vemos, por ejemplo, que el 60% de mujeres se sienten inseguras en los espacios públicos en el mundo, que solo el 15% de posesión de la tierra es de mujeres, ¿no? Y a pesar de eso, el 26% del Producto Interno Bruto global representa el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que es asumido principalmente por mujeres. Como mencionábamos antes, hay pocas mujeres en puestos gubernamentales, en el mundo actualmente son solo el 23%, y tenemos datos que nos dicen que el 30% de mujeres han experimentado violencia doméstica alguna vez en su vida. Sin embargo, también es importante entender que estas estadísticas o estas realidades digamos, se expresan diferentes según los contextos. Entonces, vemos, por ejemplo, que en América Latina y el Caribe, 97% de mujeres han experimentado algún tipo de acoso sexual callejero en los espacios públicos en Colombia, ¿no? Para el caso de Buenos Aires es el 90%, para el caso de Quito el 91%. En el transporte público en la Ciudad de México esta cifra asciende al 96%. Y en materia, digamos, de agresión en el espacio público, esta cifra es del 45% en México, ¿no? Entonces, como vemos, es un panorama complejo que representa un montón de desafíos que consideramos que es necesario abordar desde una perspectiva territorial, ¿no? Incluso en la mañana nos mencionaban esta cifra de que los feminicidios en Pichincha suceden cada 21 horas, ¿no? Entonces, un poco para enmarcar la conversación, es importante tener este panorama localizado en América Latina y el Caribe. Ahora, ¿por qué es importante la perspectiva de género en la planificación urbana? Pues sabemos, según las tendencias, que en 2050 el 70% de la población mundial va a vivir en ciudades, ¿no? Y que parte de los retos que representa esto tienen que ver con la igualdad de género y con cómo algunos de los actores, digamos, que pueden sufrir más este tipo de desigualdades son las mujeres jóvenes que habitan en entornos precarizados. Y en ese sentido, desde ONU Habitat mencionamos como que más allá de entender que este problema se desarrolla en las ciudades, también podemos pasar a entender las ciudades como una solución, ¿no? ¿Qué pasa si reorientamos la manera en cómo estamos desarrollando las ciudades, estructurando las ciudades para promover otro tipo de relaciones y en ese sentido buscar incidir en alcanzar esa igualdad de género? Y en ese sentido, digamos que lo que buscamos es poner en el centro las experiencias de mujeres y niñas a nivel global y local para transformar estas ciudades. Esto lo hacemos, digamos, en el marco de las agendas globales, como es la Agenda 2030, con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, que es este que se encamina hacia ciudades y comunidades sostenibles, y también en la nueva Agenda Urbana, que es este marco global que se propone para, digamos, territorializar acciones de desarrollo sostenible en ciudades. Bueno, creo que un punto importante, bueno, y algo de lo que les quería compartir antes de empezar a hablar de vivienda es esta metodología que se llama La Ciudad de Ellas, o Her City en su versión original en inglés, que es una metodología que es abierta, es una plataforma que está, digamos, dispuesta a cualquier actor local que quiera desarrollar un proceso con enfoque de género en cualquier ciudad y que plantea una metodología paso a paso para desarrollar estos procesos sensibles al género. Esta metodología parte de este enfoque interseccional que ya nos mencionaron antes y que justamente busca o parte de reconocer que no todas las personas, no todas las mujeres habitamos la ciudad de la misma manera, ¿no? Y que existen todas estas, digamos, desigualdades múltiples que se van sumando y que van generando experiencias diferenciadas que es necesario tener en cuenta para poder que los procesos de planificación
tengan una incidencia real. Bueno, pueden encontrar esta metodología en estas plataformas. Es una metodología que este año ha sido relanzada recién el 31 de octubre en el marco del Día Mundial de las Ciudades que se celebró en Bogotá y que próximamente será, digamos, traducida en esta nueva versión al español. Ahora sí, ¿por qué es importante hablar de vivienda adecuada? ¿No? Tenemos estas cifras que nos dicen que el 24.8% de la población vive en barrios precarizados y que para poder cubrir el déficit de vivienda cuantitativo se requerirían construir 96.000 viviendas al día hasta 2030. Sin embargo, estos son retos grandísimos, ¿no? Pero también veíamos en la mañana que este déficit cuantitativo existe, pero el déficit cualitativo es todavía 3 veces mayor. Y en ese sentido, digamos que el ODS 11 tiene esta meta 11.1 que habla de asegurar el acceso a todas las personas a una vivienda y servicios básicos adecuados y a mejorar estos, digamos, entornos precarizados. Bueno, la vivienda es el centro desde el que se organizan los cuidados, ¿no? Y creo que esto es importante porque este marco de esta crisis global de vivienda se enmarca en algo que se ha denominado también la crisis de los cuidados, en la que diferentes, digamos, procesos demográficos y sociales, como han sido el envejecimiento de la población, la transformación de los modelos familiares tradicionales, la mayor participación femenina en el mercado laboral y la feminización de la migración y la conformación, digamos, de estas cadenas globales de cuidados han generado, digamos, un déficit de personas que están dispuestas a cuidar y una amplia cantidad de personas que requieren cuidados, incluso a largo plazo. Y en ese sentido, es importante un poco territorializar estas dimensiones, ¿no? ¿Quiénes cuidan en la ciudad? Y aquí tenemos algunos datos que nos dicen que de las 14.8 millones de personas que se dedican al trabajo doméstico remunerado, el 91% son mujeres, ¿no? Estos datos de la OIT. O que el 25% del Producto Interno Bruto de la región está representado por ese trabajo de cuidados no remunerado. Las mujeres dedican 25% de su tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, y el trabajo de cuidados fuera del hogar en Colombia y México está entre el 6 y el 8%. Esto porque es importante, porque nos dice que esa dimensión de cuidados en nuestras ciudades no está solo asociada al cuidado familiar y aquel que sucede al interior de los hogares, ¿no? Sino que en muchos casos, como son las zonas de urbanización popular, ese cuidado se extiende a todos los territorios urbanos, digamos, en los que no llega el Estado, y las mujeres tienen que vérselas para proveer de servicios de salud, de educación, de mitigación de riesgos, etc. ¿Y cómo se relaciona esto con la vivienda? Pues bueno, vemos que el 32% de hogares monoparentales encabezados por mujeres en Latinoamérica, 32% son monoparentales, ¿no? Y que de esos monoparentales, en el caso de México, 84% son encabezados por una mujer, y el 26% del total que encabezan esos hogares viven en condiciones de pobreza. También vemos que el 25%, solo el 25% de quienes son propietarios en la región son mujeres. Entonces vemos que hay unas realidades muy contrastantes en las que hay una sobrecarga de cuidados y sin embargo hay un déficit de acceso a las mujeres, que son quienes están proporcionando esos cuidados en materia de vivienda. Ahora, desde ONU Habitat proponemos este marco común que denominamos vivienda adecuada. Es algo que aquí en el marco de este evento lo he escuchado decir muchas veces como vivienda digna. Y digamos que lo que buscamos es generar un marco común global que nos permita entender qué es una vivienda adecuada, ¿no? ¿Cuáles son esas características que necesita tener una vivienda adecuada? Además, pasando de ese paradigma de entender una vivienda como una pared, 4 paredes y un techo, sino más bien como ese punto que nos permite relacionarnos con el entorno, con las demás personas, ¿no? Esa puerta de acceso, digamos, que las mujeres pueden tener a otro tipo de derechos. Y en ese sentido decimos que una vivienda bien adecuada
adecuada, bien ubicada bajo estos criterios, digamos, de proximidad, es la herramienta más poderosa para reconfigurar las relaciones territoriales de los cuidados y garantizar el acceso a servicios. Y bueno, la vivienda adecuada como tal, decimos que es esa base sobre la que se construyen derechos, porque esta meta de vivienda adecuada tiene una incidencia en 12 de los objetivos de desarrollo sostenible y en ese sentido representa esta herramienta fundamental para alcanzar la igualdad de género desde un enfoque de justicia territorial. Entonces, tener acceso a una vivienda adecuada representa para las mujeres no solo la posibilidad de tener pues, un refugio, sino la puerta de acceso a otros derechos, como pueden ser los derechos laborales, educativos, culturales, territoriales, etc. Y vemos algunas cifras, 67 metas se relacionan directamente con la vivienda, hablando de la Agenda 2030, y 38 además se relacionan indirectamente con esto. Bueno, ya se me está acabando el tiempo, pero quiero compartir al menos, digamos, estos principios de la vivienda adecuada, que son 7 y que también tienen en sus bolsitas, que me di cuenta que ahí los habían impreso. Y bueno, el primero es justamente esa seguridad de la tenencia, un tema que es particularmente sensible para las mujeres. El segundo es la disponibilidad de servicios, es decir, la vivienda no es solo lo que sucede al interior, sino también cómo la ciudad atiende esas necesidades básicas del habitar. El tercero es la asequibilidad, el cuarto la habitabilidad, el quinto la accesibilidad, un tema que es muy muy importante. No se trata de construir millones de viviendas, sino de poder tener un esquema urbano en el que estas viviendas estén integradas funcional y socialmente al tejido urbano. Y por último, bueno, la ubicación y por último la adecuación cultural. Como ustedes ven, hay temas que, bueno, algunos de estos criterios son como muy materiales y hay otros que no tanto. Y ahora hay diferentes países en los que se está trabajando en un marco de monitoreo que permita hacer seguimiento y monitoreo de todas las políticas de vivienda a partir de estos 7 principios, porque hay temas que a veces resultan difíciles de medir, ¿no? Y que requieren un contexto especial en cada país. Por ejemplo, la adecuación cultural, ¿cómo medimos la adecuación cultural, ¿no? Eso requiere una reflexión específica en cada territorio. Bueno, quería también compartirles que dentro de ONU Habitat actualmente estamos en el proceso de actualización de nuestro plan estratégico, que es como esta hoja de ruta que guía todas las acciones que desarrollamos desde la agencia, y que justamente el enfoque que tiene el nuevo plan estratégico de 2026-2029 es la vivienda adecuada, el suelo, que sabemos que en el contexto latinoamericano es la problemática central de la vivienda, y los servicios. Todo esto para poder, digamos, atender las cuestiones y las presiones del cambio climático y las crisis humanitarias. Bueno, por acá hay algunos ejemplos que no me voy a detener porque ya se acabó el tiempo, pero los voy a pasar así rápido para que en cualquier caso puedan irlos a visitar en la página web. Este es el caso de Mi Comunidad, Mi Casa, un proyecto que desarrolló en La Campanera en El Salvador, un esfuerzo interagencial, digamos, con ACNUR, y que tiene 3 ejes principales, que era el mejoramiento de la vivienda, las intervenciones en espacio público y los procesos participativos. También tenemos esta metodología de barrios cuidadores que les invito a revisar en Ciudad Juárez, y que es un esfuerzo por territorializar a nivel barrio un sistema, digamos, territorial de cuidados, que parte del reconocimiento de la unidad barrial como aquella en la que se proporcionan esos cuidados a nivel territorial, y en cómo el fortalecimiento, digamos, de algunos equipamientos existentes a partir de proveer o de dotarlos de servicios de cuidados para personas que lo requieren, pero también para cuidadoras, puede generar, digamos, un sistema de mejoramiento escalable y replicable en la escala de la ciudad. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Como en los anteriores paneles, vamos a dar espacio hasta 2 preguntas del público para hacer el cierre. Entonces pueden pedir la palabra levantando la mano y se les pasará el micrófono. Buenas tardes. Una de las preguntas que tengo es justamente en relación a estos
barrios de cuidadoras que nos estabas mencionando ahorita. Entiendo y hemos hablado durante toda la mañana sobre ese enfoque de género y sobre esos aspectos que hay que generar para lograr una vivienda adecuada, una vivienda mejorada, habitacionalmente hablando, pero en términos de cuidado y a nivel de lo urbano, ¿cómo lo están contemplando? ¿Cuáles son esos mecanismos que están haciendo la diferencia o que cambian en los espacios, tanto de la vivienda como del urbano, para poder generar la transformación? Pues yo creo que el mecanismo principal tiene que ver con garantizar las condiciones de proximidad de la vivienda. ¿A qué nos referimos o a qué se refiere el urbanismo feminista con proximidad? Con tener, digamos, a una distancia caminable servicios que se necesitan a nivel de cuidados, como pueden ser guarderías, pero también que te permitan, digamos, suplir todas las actividades cotidianas, como pueden ser los mercados, los servicios de salud, etc. Además de eso, estos criterios de proximidad lo que implican es tener redes de transporte público seguras que permitan que ese acceso se dé, y sobre todo pensándolo desde un enfoque de planeación urbana participativa, porque al fin y al cabo nos hemos dado cuenta y hemos constatado todos en territorio que quienes son expertas de sus barrios son las mujeres que los habitan, ¿no? Y por eso es necesario tener esos procesos participativos, porque así nos damos cuenta cuáles son los recorridos que hacen día a día. Muchas de las rutas de transporte en las ciudades no están pensadas para los recorridos poligonales que desarrollan las mujeres, ¿no? Esto que le llamamos movilidad del cuidado. Cómo salgo de mi casa y antes de ir al trabajo paso a la guardería, voy por las compras, regreso, llevo una carriola, un cochecito o las compras. Entonces, cómo a partir de esos procesos empezamos a tener premisas de diseño urbano que nos permiten adecuar el espacio de la ciudad a esas actividades cotidianas y no al revés, que es lo que ha pasado siempre. Entonces, hacia el interior de la vivienda, pues tiene mucho que ver con los 7 principios: garantizar la tenencia de la propiedad, etcétera, pero también cómo esto se extiende hacia el espacio, digamos, urbano, por no llamarle público, porque también encontramos que, digamos, en zonas de urbanización popular hay otras configuraciones de espacios, como los espacios comunes, ¿no? Y yo creo que, digamos, lo dejo hasta ahí. Muchas gracias. ¿Otra inquietud entre el público? Hay alguien. Gracias. Quería hacer la siguiente pregunta. Me llama mucho la atención que no solamente se está hablando de vivienda para suplir, ¿no?, la necesidad cuantitativa, pero cuando nos vamos a esa necesidad cualitativa, que es tan importante, y poder, como lo has mencionado, que es una vivienda digna, determinar, digamos, esa palabra es bastante complejo. Y como arquitecta, por ejemplo, me gustaría saber, cuando ustedes hacen ese monitoreo de cómo cualquier proyecto establece una relación como pieza urbana y empieza a crear un tejido urbano, no solamente porque ya le resolvimos la necesidad de vivienda a esa población, sino que vamos a integrarla a toda una dinámica social, económica, cultural, simbólica, que tiene que ver esa desmaterialización de lo físico a un lenguaje, a nuestra cultura. Y yo quisiera saber ustedes cómo monitorean y cómo son capaces también, porque nosotros como arquitectos cualificamos el espacio de, digámoslo así, interno, interior, y lo llevamos al espacio exterior. Cuando pensamos un corredor, por ejemplo, en una vivienda, y por un corredor que es el que reparte las habitaciones o a los apartamentos, y pensamos en solo repartir, pero ese corredor, para hablar de un arquitecto mundial, digamos, cuando vemos los casos en la reconstrucción de Berlín, y cuando se pensaba que los corredores empezaban a ser parte de otra calle urbana, entonces le daban seguridad a la calle, porque la movilidad interna de la torre o del edificio o de esa vivienda pues acompañaba la dinámica de la calle también, digámoslo así, urbana. Entonces yo quisiera saber, porque a mí ese tema
sí me parece muy importante porque hemos cometido muchos errores en pensar que hay que apagar incendios, pero que no significa que el diseño sea de un arquitecto genio, sino que nace de un análisis. Nace de un análisis junto con comunidad. Pero me gustaría saber qué metodología ustedes hacen de monitoreo para evaluar si realmente ese proyecto está actuando como una pieza urbana. Bueno, pues como les mencionaba, digamos que este marco de la vivienda adecuada con estos 7 principios se establece como un marco común para poder comenzar a medir estos temas. Actualmente no existe como un sistema de monitoreo ya establecido, o sea, con indicadores que puedas ir a decir, bueno, voy a aplicar este proceso de evaluación, ya sea una política pública, a un proyecto o a un plan urbano, pero se está construyendo, ¿no? Se está construyendo a partir de desglosar estos principios digamos, en indicadores medibles que permitan, pues, por un lado, establecer criterios para el diseño de estas viviendas y su relación con la ciudad, pero por otro lado también para monitorear estas políticas. Sabemos que la presión de la crisis global de vivienda está generando un retorno a la, digamos, a la agenda pública del tema de la vivienda, que durante mucho tiempo estuvo un poco relegado al sector privado. Y entonces es importante, porque como justamente mencionabas, existe esta necesidad de hacer esta memoria histórica, de no volver a caer en los mismos errores, cosas que sucedieron aquí en Colombia, pero que también sucedieron en México, que sucedieron en Centroamérica, que sucedieron en Argentina, y que nos dicen que simplemente tener una respuesta cuantitativa no es suficiente, ¿no? Y en cómo incluso esas iniciativas que se hacen solo de cumplir metas numéricas pueden llegar a replicar problemas o a generar externalidades en temas de desarrollo urbano. En México hay muchos ejemplos de, digamos, todos estos grandísimos conjuntos de vivienda construidos por el Estado en los años 70 y que están abandonados porque no cuentan con criterios de proximidad, ¿no? No están conectados funcionalmente y socialmente a la ciudad. También sabemos que muchos de los problemas que tenemos hoy en día asociados a la movilidad están o son consecuencia de tener esta estructura funcionalista en donde ponemos los centros de trabajo concentrados en unas zonas de ciudad y las zonas de vivienda todas dispersas en la periferia, ¿no? Entonces, ¿qué genera esto? Una presión sobre los sistemas de transporte público que no van a ser capaces de suplir la demanda que hay de movimiento cotidiano. Entonces, un poco la premisa de la que nosotros partimos es que es posible reconfigurar esas relaciones y es posible hacerlo desde la ciudad, ¿no? Pero requiere también como ese compromiso sostenido de repensar esas zonificaciones, de tener, digamos, esa sensibilidad que mencionas sobre otras formas y otras estructuras que a veces no están incluidas en los marcos, digamos, normativos. Cuando vas a los códigos de construcción, ¿no? Hay unas cosas súper establecidas y de repente hay que preguntarnos si esos códigos responden a las nuevas realidades familiares, personales y sociales de nuestra época, pues. Eso. Muchas gracias. Así damos por terminado el cuarto panel del Seminario Internacional Un Techo Seguro para Ellas y terminamos asimismo esta primera jornada.